Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a profundizar en las fracciones, que es un contenido muy importante, interesante y además entretenido. A mí me gusta muchísimo. Además es un desafío totalmente nuevo lo que están aprendiendo ahora. Pero antes de las fracciones vamos a hablar un poco del consumo de azúcar y de aceite en nuestro cuerpo, ¿ya? Recordemos que tenemos porciones diarias las cuales consumir, ¿cierto? Que son las sugeridas, las que hemos hablado, por ejemplo, son 3 porciones de lácteos al día, una porción de proteína, 5 entre frutas y verduras, es lo ideal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el azúcar? El azúcar no tiene un consumo diario porque en lo ideal se recomienda que no se consuma a diario azúcar, ¿ya? Y como nosotros ya sabemos leer nuestros ingredientes y además sabemos leer las etiquetas nutricionales, ya vamos a saber qué alimentos procesados tienen azúcar y cuáles no, ¿cierto? Por lo tanto, el efecto del azúcar en nuestro cuerpo en realidad no es solamente como que yo diga, ay, es una cosa pequeña lo que nos va a pasar si comemos azúcar. No, porque si consumimos muchísima azúcar en exceso, por ejemplo, todos los días dulces, 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 y por ejemplo, no nos lavamos los dientes, nos puede provocar caries, ¿cierto? Además, si comemos mucho azúcar todos los días, también se acelera el envejecimiento. Es decir, que nos vamos haciendo viejitos un poco más rápido. No quiero decir que ser viejito sea malo, sino que cada uno tiene que vivir su edad como corresponde, ¿verdad? Porque el colágeno, que es lo que está presente en nuestra piel y le da esta elasticidad y que este brillocito en nuestro pelo, eh, lo disminuye. El consumo de azúcar disminuye que este colágeno se vaya reparando y se vaya regenerando, ¿verdad? Así es que por eso es muy importante no consumir azúcar porque también va a acelerar el envejecimiento. Otra cosa es que aumentamos de peso. ¿Cómo aumentamos de peso? Porque en nuestro cuerpo hay exceso de fructosa y de glucosa y estas se tienden a transformar en grasa en nuestro hígado. Entonces eso también acrecienta riesgo de obesidad y también de diabetes. Recordemos también lo que provoca la grasa en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando vimos la foto del año pasado del corazón con grasa y un corazón sano? Si un corazón tiene mucha grasa, que esto también lo aporta el exceso de aceites, por eso es importante no consumir en exceso, sino que lo recomendado a diario. Mi corazón, si tiene mucha grasa, por ejemplo, si no tiene grasa, va a bombear así, ¿cierto? Pero si tiene grasa, algo que lo cubre y algo que le da más peso, va a empezar a bombear así porque hay algo afuera que está haciendo presión y que no está dejando que mi corazón se pueda expresar, por ejemplo, de esta forma, no pueda palpitar así, sino que como tiene peso afuera, va a mover así. Es como si ustedes quisieran caminar y alguien se tirara encima suyo. No podrían caminar muy bien, ¿verdad? Probablemente podrían dar un par de pasos, pero ya después no. Entonces le pasa lo mismo al corazón con la grasa. También daña los tejidos porque las células se oxidan. ¿Se acuerdan que hablábamos de la oxidación en una clase anterior? Y esto puede también ocasionar enfermedades hepáticas, es decir, al riñón, o también un daño en el riñón. Por lo tanto, es muy importante cuidar muchísimo el consumo de azúcar porque además crea mucha adicción. Porque como nuestro cuerpo genera placer, si yo como, por ejemplo, chocolate todos los días, ay, me voy a sentir tranquila. Entonces, todos los días voy a necesitar de comer ese chocolate porque me va a generar una adicción. Yo voy a tener que, voy a querer más todos los días de comer esto mismo e ir aumentando las cantidades porque ya un trozo de chocolate no va a ser suficiente. Como ya mi cuerpo se acostumbró, me va a ir pidiendo más, más, más y más. Por eso es muy importante que cuidemos muchísimo nuestro consumo de azúcar y también nuestro consumo de aceite porque aporta mucha grasa en nuestro cuerpo, lo que no es saludable, no es una grasa saludable. Debemos preferir alimentos que contengan ya aceites en forma natural, como hablábamos de la palta, la nuez, las aceitunas, el maní. Todos estos alimentos tienen un aceite
que es esencial para nuestro cuerpo y es natural, por lo tanto no le va a hacer daño, ¿ya? Obviamente, si comemos palta, no sé, 2 paltas al día, todos los días, igual hay un exceso de aceite, así es que hay que regularlo, ¿ya? Yo sé que sus estómagos son muy pequeños, pero igual pasa. A mí me encanta la palta, es muy, muy rica. Además que no solamente aporta aceites, sino que aporta también potasio, hierro, magnesio y además, ¿saben algo? Se supone que hay 13 vitaminas que son las que existen y las que hablamos hace un tiempo atrás. Y la palta tiene 12 de estas 13 vitaminas. Entonces también es muy rica y aporta muchísimo, ¿ya? Pero debemos regular siempre el consumo, ¿ok? Es muy importante eso. Así es que los dejo para que podamos reflexionar sobre los alimentos que estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando, qué estoy ingiriendo más o menos. Quizás en el día me falta algo o me sobra algo. Y a tener mucho cuidado con el consumo de azúcar. Como se dieron cuenta, el azúcar estaba presente en muchos de los alimentos, incluso en alimentos que ustedes creen que son salados, también hay azúcar presente. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, chicos, así es que ahora vamos a pasar a hablar de las fracciones. Porque las fracciones también son muy importantes en la alimentación. Hablábamos ayer, por ejemplo, de los panqueques, ¿cierto? Para poder cocinar era necesario saber las fracciones. Y además de cocinar la receta, nosotros por lo general también utilizamos muchísimo las fracciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, si tienen sed, pero ya han tomado harta agua y quieren solo un poco más, entonces, no sé, la mamá o el papá o alguien les va a servir un vaso de agua y ustedes dicen, no, no, dame la mitad solamente. Cuando ya dicen la mitad, eso quiere decir que es medio, ¿cierto? Porque se llena medio el vaso. No llega completo el agua hasta arriba, sino que el vaso se va a llenar a la mitad. Entonces se llena una parte de 2, como pueden ver aquí. Por ejemplo, cuando decimos, sí, tengo poca hambre, pero me voy a comer un cuarto de pan solamente. Voy a tener un pan y lo voy a dividir en 4 y me voy a comer solo un pedacito, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando vamos a comprar cosas, por ejemplo, por kilo y eso, a la feria o a un mini market o al agro, decimos, sí quiero un cuarto de kilo o medio kilo, 3/4 de kilo. Y así vamos nosotros siempre utilizando las fracciones sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. Y está muy relacionado a la alimentación, por eso es importante que lo podamos conocer ahora en la alimentación y en esto último ya que nos queda. La idea igual era preparar una torta saludable en el colegio, porque sí se puede. Sin embargo, como no podemos estar en el colegio, no pudimos hacer la torta. Y no la quise dar de tarea, pero se las puedo dejar en una receta. Si ustedes gustan, me pueden escribir en la página de Edmodo, así yo voy a saber que ustedes sí quieren la receta. Entonces, les dejo esta receta de torta saludable en los comentarios, ¿ya? Para la gente que lo necesite y me lo quiera pedir, recuerda escribirme. Así es que ahora vamos a practicar un poco con las fracciones. ¿Se acuerdan que ayer utilizamos las fracciones para los panqueques? Ya, ahí decíamos, por ejemplo, 2/3 de taza y ocupábamos 2/3 de la taza, ¿cierto? O 1/3 de harina, ¿cierto? De taza, 1/3 de taza de harina. Entonces ocupábamos 1/3 para hacer los panqueques y para completar con harina, ¿verdad? Entonces las fracciones son eso en general, son divisiones en partes iguales, eso es muy importante, de un objeto, un número, un elemento, etc. Nosotros en el próximo proyecto ya vamos a aprender las divisiones como tal, la operación de dividir. Así es que es muy importante que primero conozcamos las fracciones para que
sean nuestra base en la división, ¿ya? Pero dividir es básicamente repartir algo en partes iguales. Eso es muy importante, que sean partes iguales. Si no es en partes iguales, no me va a servir porque no es una división justa. Es justo que si yo tengo un pan, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un pan y este es mi pan. Tiene estas pintitas, ¿ya? Tengo este pan. Es justo que yo lo divida aquí y diga ya. Yo me quedo con este trozo y tú te quedas con este trozo que está acá. No es justo, ¿cierto? Entonces, una división tiene que ser algo justo. Por ejemplo, tengo este pan y lo justo sería dividirlo en la mitad. Es decir, que a ambos nos toque el mismo pedazo, como se puede observar acá. ¿Ven? Porque si no está dividido en partes iguales, entonces no sirve porque no es justo. ¿Ya? Es muy importante que lo recordemos. Una fracción es una división de algún objeto, algún elemento, algún número en partes iguales. ¿Ya? Es una división. ¿Y cómo se expresa esta fracción? Lo vamos a ver ahora. Les voy a dejar el link de esta actividad que van a tener que hacer ustedes aquí abajo, ¿ya? Pero por mientras voy a explicarles un poquito de las fracciones. Tenemos entonces aquí la actividad de las fracciones. Y esta dice así. Recordemos que una fracción es una división de un objeto, un número o un elemento en partes iguales, ¿ya? Eso es muy importante. La fracción tiene dos partes, que era lo que hablábamos ayer, ¿cierto? Tiene un numerador, que es el número de arriba, y un denominador, que es el número de abajo. ¿Qué quiere decir el numerador? El numerador es la cantidad de partes que se usan o que se toman de un entero. Y el denominador es la cantidad de partes en que se divide un entero. Vamos a ver. Veamos un ejemplo. Juan cortó un cuarto de queso, ¿cierto? Entonces, esa es la fracción, un cuarto. Un cuarto. 1 es la parte que cortó Juan y 4 es las partes en las que se divide el queso. En este caso, yo tengo aquí mi queso. ¿Cuántas partes cortó Juan? Una, ¿cierto? Una de 4. Ya, eso es lo importante que sepamos, que una fracción por lo general es 1 de 4, 2 de 3, 5 de 6, por ejemplo, ¿ya? La parte de arriba va a corresponder también a la de abajo, por ahora. Que después, obviamente, las fracciones se dificultan un poco más y tienen más, pero ahora no vamos a ver eso. No es importante, ni siquiera este año, ¿ya? Entonces, Juan cortó un cuarto de queso. ¿Y cuánto fue la parte que cortó Juan? 1 de 4, ¿cierto? Pinta las partes de queso que cortó Juan. Entonces ahora yo voy a ir con mi lápiz, está acá, y voy a pintar. Como el queso amarillo, voy a pintar con amarillo. Voy a agrandar un poquito más el lápiz y voy a pintar una parte de 4 que fue la que comió Juan, ¿ya? Entonces, ¿cuántas partes cortó Juan? 1 de 4, ¿cierto? Un cuarto de queso. 1 de 4 partes. Hasta ahí ya estamos ok. Yo creo que no es necesario seguir profundizando. Y vamos a la siguiente actividad. Dice, ahora ejercitemos. Pinta las figuras que están divididas en partes iguales. Entonces ahora ustedes van a abrir su lápiz aquí arriba, por ejemplo, con celeste. Voy a agrandar un poco y digo ya, las que están en partes iguales. Yo digo, esta está en partes iguales. Entonces la pinto. Ya la pinté, yo creo que esa es la única que está en partes iguales. Atentos. Así es que ya, si yo estoy lista, avanzo a la otra parte. Y ahí voy a ir viendo, entonces, haciendo lo que me indique mi presentación, ¿ya? En este caso dice, pinta las partes indicadas para cada figura. Ahí ustedes van viendo, por ejemplo, este dice un medio. Un medio quiere decir que es 1 de 2.
la mitad. Por lo tanto, 1/2, yo voy a pintar ahí, 1/2. Pinté uno de 2. En este, 1/2 sería esto que está acá. Y en este, no, lo voy a decir porque está muy fácil. Acá, por ejemplo, tenemos 2/4. Entonces tenemos estas tres figuras que están divididas en 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, si yo quiero pintar 2/4, van a ser 2 de 4, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a pintar 1 y puedo pintar esta o esta para que me hagan 2. Por ejemplo, voy a pintar esta. Entonces ahí van a ser 2/4. La idea es que entonces ustedes pueden ir pintando, practicando e ir avanzando en la presentación para que vayan haciendo los diferentes desafíos. Luego van a llegar a una parte final y ahí espero que les resulte súper bien porque ahí yo voy a ver sus resultados y los vamos a poder comparar. Ustedes van a poder ver cuál estaba bueno y cuál no. Así es que se van a ir corrigiendo automáticamente, ¿ya? Así es que eso, chicos. Les mando abrazos y besos, cuídense mucho, espero que estén muy bien y que les haya gustado la clase, practiquen harto, cualquier cosa, si tienen alguna duda, me escriben. Les hice esta actividad con mucho, mucho amor. Chao, chao.